Jesús habló acerca de un tesoro. Él lo llamó el reino de Dios. Él dijo que este tesoro vale la pena encontrarlo porque involucra autoridad, derechos, privilegios y responsabilidades que son invaluables. Vale la pena luchar por un tesoro, pero cuando te conformas, vives una vida ordinaria que no te permite descubrir aquello especial que Dios nos ofrece a todos. Hombres, Dios tiene un estándar y Él no bajará su estándar a nosotros, sino que nos invita a levantar el nuestro hacia Él y para descubrir este maravilloso tesoro. Muchos hombres han bajado sus estándares porque viven con heridas y estas heridas están en todas partes, no solo en su vida, sino en la vida de todos los que tocan. Este es el resultado directo del abuso o el descuido de lo que es verdaderamente la hombría bíblica. Esto tiene que cambiar, pero no cambiará a menos que levantemos nuestros estándares a donde Dios nos puso originalmente. Hombres, necesitamos levantar los estándares y recordarnos a nosotros mismos la hombría bíblica tal y como Dios quiso que fuera originalmente. Acompáñenme a mí y a otros hombres alrededor del mundo a emprender este camino de redescubrir lo que verdaderamente significa ser un hombre del reino. El doctor Tony Evans es el pastor principal de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas y también es el fundador y el director de Urban Alternative, que es un ministerio que restaura la esperanza en las vidas particulares, en familias, iglesias y comunidades. El mundo y el enemigo lamentablemente han hecho un buen trabajo de desviar a hombres de su rol como líderes, padres y esposos, especialmente de acuerdo a lo que dice la Biblia. El doctor Tony Evans da la receta para cambiar esto y que los varones se convierten a ser hombres del reino. El doctor Evans es conocido como pastor, orador, autor, y es un gran placer de tenerlo aquí esta mañana para hablar con ustedes. También es un privilegio de poder presentar su nuevo libro, Un hombre del reino, y también próximamente va a salir el libro escrito por su hija también, Una mujer del reino. Y el doctor Evans también es reconocido por su programa radial que se presenta en a través de 650 emisoras. Así que por favor darle una muy buena venida aquí al doctor Tony Evans y también a su traductor, el pastor Abraham Rivera. Y el trabajo de traducción no es muy fácil, así que dar la presentación a los dos. Buenos días. Buenos días. That's all I know. Eso es lo único que yo sé. I am delighted to be with you here this morning. Es un placer estar con ustedes esta mañana. And I'm excited about our partnership with Tyndale Y estoy emocionado de nuestra sociedad con Tyndale and the publishing of Kingdom en Man. la publicación del libro Hombre del Reino. I think it's a critical book for a critical time. Es un libro crítico por un tiempo crítico. We have a crisis of manhood Hay worldwide. una crisis de la hombría por todo el mundo. This crisis has led to the destruction of families and communities. Familias y comunidad. It is time for men to rise up and become what God has created them to be. Ya es tiempo que el hombre se pare y se convierta en lo que Dios lo ha creado a ser. I'm excited that Kingdom Man already in the States is being widely received. Estoy muy emocionado que ya en los Estados Unidos el libro Hombre del Reino está muy buen abrazado. The subtitle, El subtítulo del libro, Every Man's Destiny, Every Woman's Dream, El destino de todo hombre y el sueño de toda mujer. says that every man ought to want to be a kingdom Quiere man, decir que todo hombre debe querer ser un hombre del reino. and every woman deserves to have one. So I am very excited about what this book is going to do, even beyond the States, Estoy muy emocionado de lo que este libro va a hacer as you make it available to the men and women that you serve. a la medida que usted lo haga disponible a los hombres y a las mujeres que usted sirve. I shared last night with the group that was gathered Compartí anoche con el grupo que llegó
about how American football works. de cómo trabaja el fútbol americano. But it's also true of what we call soccer. Pero también hablamos de lo que hablamos fútbol, soccer. Two teams are on the field competing against each other. Dos equipos en el campo compitiendo el uno con el otro. Those two teams are in conflict Ambos están en conflicto, because they're headed in different directions. que están llevando diferentes direcciones. And one is always trying to defeat the other. Y uno siempre está tratando de ganarle al otro. In the middle of this conflict Y en medio de este conflicto are referees. está el árbitro. Those referees are to bring order to a conflicting situation. Ellos deben traer orden a una situación conflictiva. In spite of the conflict that exists between the teams, Y aunque está ese conflicto entre los equipos, the referees are there to manage the situation. el árbitro está ahí para manejar la situación. The referees don't belong to either team. El árbitro no pertenece ni a un equipo o al otro. The referees belong to FIFA. Él pertenecen a FIFA. The referee's job is to take what comes from that bigger kingdom El trabajo del árbitro es tomar lo que viene de ese reino mayor and apply it on the field. y aplicarlo en el campo. Their job is to bring the rules from Switzerland Su trabajo es traer las reglas que vienen de Suiza and apply it on the conflict on the field. y aplicarla al conflicto del campo. The referees are not supposed to become part of the conflict. Ellos no se convierten en parte del conflicto, They are to apply the rules to the conflict simplemente aplican las reglas al conflicto, because they belong to another kingdom. porque ellos pertenecen a otro reino. It is absolutely critical today Es crítico hoy día that we get men from God's kingdom on the field que lleguemos los hombres del reino de Dios al campo to bring order to the chaos para traer orden al caos in our homes, en nuestros hogares, in our communities, en nuestras comunidades in our churches. e iglesias. When we can get kingdom men Cuando podemos traer hombres del reino operating on the field, que operan en el campo, maximizing what God has called them to do, llevando a lo máximo lo que Dios lo ha llamado a hacer, so that they are living out para que vivan the rules of heaven in history, las reglas del cielo en la historia, bringing eternity into time, trayendo la eternidad a nuestro tiempo, then we can have order in our society. tendremos orden en nuestra sociedad. My primary passage in the book El pasaje que uso en el libro is Psalm 128. es el Salmo 128. Psalm 128 is written to men Está escrito a hombres to explain what a kingdom man looks like. para explicarle de cómo se parece un hombre del reino. It lays out step by step Paso por paso, what God expects of a man. habla de lo que Dios espera de un hombre. And it breaks it down into the four Y categories lo habla de 4 categorías that we talk about in the book. que hablamos en el libro. The individual, El individuo, the family, familia, the church, la iglesia and the broader y society. la sociedad en general. He starts off with a kingdom man in his personal life. Empieza hablando en la vida particular del hombre del reino. It says, "Blessed is everyone who fears God." Qué feliz es el que teme al Señor. To fear God means to take God serious. Temer a Dios es tomar a Dios en serio. We do not have enough men today No tenemos suficientes hombres hoy día who take God que serious. tomen a Dios en serio. Too many take God casual. Demasiados son muy casual con Dios. I was driving down the road one Yo day estaba manejando mi carro un día and a policeman pulled up beside y un me. policía se me vino al lado. He greatly affected my driving habits. Él afectó la manera que yo conducía el carro. I began to slow down. Empecé a bajar la velocidad, I took my foot north off of the accelerator quité mis pies del acelerador and moved left toward the brake y fui hacia el freno. because I was affected by his presence. Porque fui afectado por su presencia. 3 miles down the highway, Después de 3 millas, the policeman peeled off. el policía se fue. I went back to my normal driving Yo regresé a mi manera normal because I was no longer affected by his presence. porque ya no estaba afectado por su presencia. To fear God means to be affected by his presence. Temer a Dios es estar afectado por su presencia. We need a generation of men who are affected by God's presence in their Necesitamos lives, una generación de hombres que están afectados por la presencia de Dios hoy día, who understand that they must live and operate in light of who he is. que entienden que deben vivir y operar en la luz de quién Él es. My wife asked me to go to a department store Mi esposa me pidió que fuera a una tienda por to departamentos buy some things for her on a Saturday. para comprarle unas cosas un sábado. I don't like any department stores, No me gustan las tiendas, but I obeyed. pero yo le obedecí. I went to the department store Fui a la tienda and I noticed when I y me arrived, di cuenta cuando llegué
Everybody else had beaten me there. Todo el mundo ya me había ganado y ya estaban ahí. The store was packed, La tienda estaba llena, totally crowded. totalmente llena. I got what I was supposed to get, Fui y busqué lo que tuve que buscar. stood in a long Me line, paré en una fila larga, wondering why so many people were here this early. pensando por qué llegaron tanta gente tan temprano. Then I discovered Pero descubrí that everything was on sale. que todo estaba en venta. So people showed up La gente llegaron to get their products para recibir sus productos at reduced prices. a precios rebajados. That's our problem with men today. Es el problema con los hombres hoy día. They have God on sale. Tienen Dios en venta. They want God at reduced prices. Quieren Dios a un precio rebajado, With low commitment, sin compromiso, low dedication. no dedicación. They want a cheap faith. Quieren una fe barata. In Kingdom Man, Un hombre del reino, we're calling men estamos llamando a to hombres relate to God que se relacionen a at Dios full price, al precio total at total commitment to Him. y compromiso total. In most of our major cities, En la mayoría de nuestras ciudades we have highways that circle the city. tenemos autopistas que van alrededor de la ciudad, They're on the edge of the city. al lado a las afueras de la ciudad. They're close enough to give you access, Están tan cerca que puedes tener acceso, but far enough that you're not bogged down with inner city traffic. pero a la misma vez están lejos para que el tráfico no te afecte. Too many men have God on the circle of their lives. Muchos hombres tienen a Dios en ese círculo de su vida, Close enough to look respectable, cerca y se ven respetables, far enough not to be bothered with. pero están tan lejos que no se molestan con él. God wants to be at the center of men's lives. Dios quiere estar en el centro de la vida de los hombres. Because when men's lives are messed up, Cuando la vida de un hombre está dañada, they mess up their families. dañan su familia. When families are messed up, Una familia dañada they mess up their churches. daña la iglesia. When churches are messed up, Una iglesia dañada they mess up their communities. daña la comunidad. When communities are messed up, Comunidad dañada they messed up their cities. dañan la ciudad. When cities are messed up, Ciudad dañada they messed up their states. dañan el estado. When states are messed up, Estado dañado, they mess up their countries. país. When countries are Un messed up, país dañado you have a messed up world. dañan el mundo. So if you want a better world, Si quieres un mundo mejor, made up of better countries, de mejores países composed of better states, y mejores estados inhabited by better y cities, mejores ciudades, that are made up of better communities, de mejores comunidades, that are inspired by better churches, inspiradas por mejores iglesias, you got to start with better men. tienes que empezar como hombres mejores. So the big challenge El reto grande is to get men to fear God es que los hombres lleguen a temer a Dios and to take God y seriously. que tomen a Dios en serio. In Psalm 128, Salmo 128, verse 2, verso 2. God promises what he will do for a man Dios promete lo que él hará por el hombre who takes him seriously. que lo tome en serio. He says he will take care of that man's fortune. Dice que le tocará la fortuna de ese hombre, He will take care of that man's feelings, sus sentimientos and he will take care of that man's future. y el futuro de ese hombre. That there is a reward for taking God Que hay seriously. una recompensa por tomar a Dios en serio. And the way he says a man takes God Y seriously la manera que dice que el hombre toma a Dios en serio is by walking in his ways. es caminando en sus caminos. You take God seriously with your feet, Tú tomas a Dios en serio con tus pies, not just with your feelings. no solamente con tus sentimientos. You take God seriously with your walk, Tomamos a Dios serio con nuestro caminar, not just with your talk. no solamente con tu hablar, You take God seriously with your life, con tu vida, not just with your lips. no solamente con tus labios. So when men take God seriously, Cuando hombres toman a Dios en serio, it affects all of their lives, afecta a todas sus vidas, starting with his family. empezando con su familia. In verse 3, Verso 3 it says that his wife will become dice que su esposa será a fruitful vine como una vid fructífera within his house. en su hogar. When a man becomes a kingdom man, Cuando un hombre se convierte en hombre del reino, the first one to recognize el it primero que se da cuenta, is the woman he lives with. la primera es la mujer con la cual él vive. A man can't expect a summer wife Un hombre no puede esperar tener una esposa de verano if he brings home winter weather. si él trae el clima del invierno a casa. He's supposed to be the thermostat Él debe ser el termostato that sets the temperature que pone la temperatura for the atmosphere in the home. para la atmósfera, la esfera en la casa. That's why God's plan for his people Por eso que el plan de Dios para su pueblo was tied to the functioning of men. estaba vinculado con la función de los hombres. I am the God Yo soy el Dios of Abraham, Isaac, and Jacob. de Abraham, Isaac y Jacob. Joshua said, Josué dijo, as for me and my mi house, casa y yo we will serve the Lord. serviremos a Jehová.
Before God gave Adam Eve, Antes de Dios darle a Eva a Adán, he gave Adam his word. le dio a Adán su palabra. Because Adam was supposed to relate to God, Porque Adán se tenía que relacionar con Dios so he would know how to relate to a woman. para saber cómo relacionarse a una mujer. When God created Adam, Cuando Dios creó a Adán, you'll see the phrase Lord God, vas a ver la frase Señor Dios. using two names for God, Dos nombres para Dios. Elohim and Yahweh. Elohim y Yahweh. Elohim was God's power. Elohim, el poder de Dios. Yahweh was God's relationship. Yahweh, la relación de Dios. That he was to relate to God relationally. Que él se relacionara con Dios con relación. But when Satan showed up in Genesis 3, Pero cuando Satanás aparece en Génesis 3, he dropped the name Lord le quitó el nombre Señor and kept the name God. y mantuvo el nombre Dios. He wanted man to have religion Para que el hombre tuviera solamente religión without a sin relationship. relación. And that's what Satan is still doing today. Y lo hace aún hoy día Satanás. He'll push religion. Él le gusta la religión. He doesn't mind Elohim. No le importa el Elohim, He just doesn't want you relating to Yahweh. sino él no quiere que te relaciones a Yahweh. He also wants to change the order. También él quiere cambiar el orden. That's why he went to Eve first. Por eso fue donde Eva primero. Eve became the leader. Eva se convirtió en líder. Adam became the passive responder. Adán el pasivo. And all hell broke Y loose. el infierno se abrió. But when God came looking for them, Pero cuando Dios vino a buscarlos, he didn't look for Adam and Eve. él no buscó a Adán y Eva. He said, Adam, where are you? Él dijo, Adán, ¿dónde estás? Because the essence of a kingdom man Porque la esencia de un hombre del reino is that he accepts responsibility under God. es que él acepta responsabilidad That bajo Dios. he is the one God holds accountable. Eres el que Dios lo lleva a rendir cuentas. The Bible says in Adam all die, En Adán, dice la Biblia, en Adán todos han muerto. not in Adam and Eve, No en Adán y Eva. because man was held responsible. Porque al hombre se le dio la responsabilidad. So if men messed it up, Si los hombres lo dañaron, they need to fix it up. entonces el hombre tiene que arreglarlo. If men cause chaos, Si los hombres causaron caos, they ought to reverse it. deben ponerlo de envuelta. Kingdom man is calling for men to do just that, El hombre del reino le llama a los hombres a hacer eso, starting with their families. empezando con sus familias. Verse 3 goes on to say, Verso 3 ahora dice, your children shall be olive plants tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo around your table. alrededor de tu mesa. The great tragedy today La tragedia grande hoy día is a fatherless generation. es una generación sin padres. Either because the fathers are not there, Sea que los padres no estén ahí, or they're not being effective if they are there. o quizás si están, no están siendo efectivos. The Bible tells a man how to raise his children. La Biblia le dice a un hombre cómo criar a sus hijos. Because in the Bible, Porque en la Biblia it is the father es el padre who is primarily responsible que es responsable primordialmente for child rearing. por levantar a sus hijos. The mother's job is to help him. El trabajo de la mamá es ayudarle a él, It is not to replace him. no es reemplazarle. According to verse 3, De acuerdo a lo que dice el verso 3, the way a man leads his de family la manera que un hombre guía a su familia is around the table. es alrededor de la mesa. He's to use the table for more than eating. Debe usar la mesa más de solamente para comer. He's to use the table for leading. La mesa se usa para dirigir. It was around dinner Alrededor de ellos that a Jewish father would sit que se sentaba un padre judío and bless his y children. bendecía a sus hijos. It was around the table Alrededor de la mesa, that a Jewish father would sit un padre judío se sentaba, to give guidance to his children. darle guianza a sus hijos. It was around the table Alrededor de la mesa, that a Jewish father would sit que el padre judío se sentaba to bring correction to his para children. dar corrección a sus hijos. So a kingdom man Un hombre del reino can lead his family dirige su familia. an hour to an hour and a half a day, Puede ser de una hora, hora y media al día, but he has to learn to use the table. pero tiene que aprender a usar la mesa. And when he does, Y cuando lo hace, he can bring order to his household. trae orden a su hogar. When a kingdom man takes his family to church, Cuando un hombre del reino lleva a su familia a la iglesia, verse 5 says he takes them to Zion. verso 5 dice que lo lleva a Sión. Zion is one of the great words of Scripture. Unas palabras buenísimas en la escrituración. There's a mountain called Zion. Un monte llamado Sión, There's a city called Zion, una ciudad llamada Sión, Jerusalem. Jerusalén. On the mountain called Zion, Arriba de la montaña llamado Sión, in the city called en la Zion, ciudad llamada Sión, is a building called hay Zion, un edificio llamado Sión, because the temple is called Zion. porque el templo se le llama Sión. A temple is where a father took his Un family templo es donde el padre llevaba a su familia to worship Yahweh. a adorar a Yahweh. It would be inconceivable in the Bible No se puede pensar en la Biblia that a wife que una esposa would wake up her husband levantar a su esposo and ask him, is he going to Zion y today? pedirle, ¿vas a Sión hoy? Because it was the
father's porque era la responsibility responsabilidad del padre to lead his children to dirigir church. a sus hijos hacia la iglesia. In Hebrews chapter 12, En Hebreos 12 it says when Christians go to worship, dicen cuando cristianos van a adorar, they go to Zion. van a Sión. It is time for men to lead in worship. Es tiempo que los hombres dirijan en adoración. In the book Kingdom Man, En el libro Hombre del Reino we talk about how important it is hablamos de la importancia for the church to appeal to men. para que la iglesia apele a los hombres. A lot of churches Muchas iglesias are like when my wife son como cuando mi esposa, asked me to hold her purse. cuando ella me pide que le aguante la cartera, I do it, yo lo hago, but it don't feel right. pero no se siente bien. We've got to make church appealing Tenemos que la iglesia sea algo atractivo to challenge the macho-ness of men para retar el machismo de los hombres, so that they feel manly para que se sientan como hombres when they come to the house of cuando God, lleguen a la casa de Dios, so that they are inspired inspirados to be kingdom men, para ser hombres del reino, to know that they belong to something bigger, para que sepan que pertenecen a algo más grande that God is holding them accountable, y que Dios lo está llamando a rendir that cuentas God is holding them y que responsible, le da responsabilidad and the high privilege y el privilegio alto it is que es to be a man under God's rule. ser llamado un hombre bajo el reino de Dios. 3 times a year, 3 veces al año, according to Exodus 34, Éxodo 34, God told all the men of Israel Dios llamaba a todos los hombres de Israel to leave their wives and children and come meet with que him. dejaran a sus esposas y hijos y que se reunieran con él. He would explain to them Él les explicaba how they were to function cómo ellos tenían que funcionar under his rule. bajo su reino. And then he would send them back Entonces los mandaba, to their families, enviaba a su familia, to their culture. a su cultura. And he said, if you will come under my rule, Y él decía, si se mantienen bajo mi gobierno, I will protect your families, yo protegeré su familia and I will protect your land. y su tierra. The reason why our society is falling apart La razón por la cual nuestra sociedad se está deshaciendo is men will not come under God's rule. es que los hombres no están debajo del gobierno de Dios. The purpose of Zion El propósito de Sión is to help men es ayudar a hombres and their families y sus familias to come under the rule of God que vengan bajo el gobierno de Dios in every area en of their toda lives. área de su vida. So it's time now Es tiempo ahora for churches to step up to the plate, que las iglesias se paren, for pastors to take the que los leadership pastores tomen el liderazgo, to creating kingdom men. creando hombres del reino. We have groups of men meeting all over our country Tenemos grupos de hombres por todo el país using the book Kingdom Man que están usando el libro Hombre to del Reino gather their men para together reunir a sus hombres, to train them in biblical manner. entrenándolo en la hombría bíblica. Because in the Bible, Porque en la Biblia you could be a tú male puedes ser un macho and not yet be a man y todavía no ser hombre, because you are not operating under God's rule. porque no está operando bajo el gobierno de Dios. America has embassies all around the world. Los Estados Unidos tienen embajadas por todo el mundo An American embassy y una embajada estadounidense is a little bit of America es un poquito de los Estados a long Unidos, way from home. muy lejos de su casa. All embassies are sovereign territory. Todas embajadas son territorio soberano. They don't belong to the country they're in. No pertenecen al país en el cual están, They belong to the country they're from. sino que pertenecen al país quien lo mandó. In an American embassy, En una embajada estadounidense, no matter where it's no located, importando dónde está, the rules of America apply. las reglas de los Estados Unidos aplican. The role of the church El rol de la iglesia is to be God's embassy in history, es ser la embajada de Dios en la historia, where the values of eternity donde los valores de la are eternidad being lived out on foreign soil, están viviendo en tierra lejana where the values of y heaven los valores del cielo are being executed on earth. ejecutados en la tierra. We've got to train a generation of men Tenemos que entrenar una generación de hombres to be heavenly minded que tengan mentes celestiales in a hellish world. en un mundo de infierno. He goes on to say that Jerusalem will be blessed Él sigue diciendo que Jerusalén será bendecida and Jerusalem will prosper y prosperará when kingdom men show up. cuando los hombres del reino se aparecen. If our cities are going to get Si stronger, nuestras ciudades van a fortalecerse if our communities are going to be ordered, y la comunidad es más en orden, we need kingdom men to step forward. necesitamos que los hombres del reino se paren. Women don't mind following a kingdom man. Una mujer no le importa seguir un hombre del reino. They don't like following No le gustan seguir a man that's not moving. un hombre que no se mueve. But a kingdom man is always Pero moving un hombre del reino siempre está moviéndose because he's operating under divine rule. porque está operando bajo gobierno divino. He goes on to say even Israel will be blessed in verse 6. El verso 6 dice, aún toda Israel será bendecida. That's the whole nation Toda la nación. when kingdom men show up. Cuando se aparece un hombre del reino, This book is designed to show men este libro diseñado para enseñar a los hombres, step by step by step. paso por paso por paso, How do you come from where you are cómo debe ir de donde estabas to where God wants you to be? a donde Dios
Dios quiere que tú vayas. And if we can raise up a generation of kingdom men, Y si levantamos una generación de hombres del reino, then we can change what's happening in our world podemos today. cambiar lo que está pasando en nuestro mundo. If Christ does not come back soon, Si Cristo no regresa pronto, then we had better do something soon. entonces tenemos que nosotros hacer algo pronto. Because verse 6 says, Porque el verso 6 dice, you'll see your children's children vas a ver los hijos de tus hijos being prosperous, prosperados, being productive, productivos, if you're a kingdom man. si eres hombre de reino. What God wants Lo que Dios quiere is to see men return es ver hombres regresar to the place he created them to be. al lugar donde Él le creó para que ellos And viviesen. so it is time now Es tiempo ahora for us to go forth que salgamos and see men discipled y veamos a los hombres discipulados into being kingdom men. para ser hombres del reino. I was born into a dysfunctional family. Yo nací en una familia disfuncional. My mother and father were on their way to divorce. Mi madre y mi padre estaban ya rumbo a divorcio. But then two men led my father to Christ. Pero dos hombres llegaron y le enseñaron a Cristo a mi papá. His life was totally transformed. Su vida totalmente transformó. He then led my mother to Christ. Entonces él dirigió a mi mamá que conociera a Cristo. Then he led the four of us as children to Entonces Christ. él nos llevó nosotros los 4 hijos a Jesús. Even though we were living in the ghetto Aunque vivíamos en el ghetto, en el área pobre, and were very poor, y éramos muy pobres, he was now leading a kingdom family. él ahora tenía una familia de reino. He was a high school dropout Él no terminó la secundaria, la escuela secundaria, and just had to earn his way the best he could. y tuvo que trabajar lo mejor que él podía. But because he was now a kingdom man, Pero como ahora era un hombre del reino, he led us to a new life. él nos dirigió a una nueva vida. I became the first one to graduate from high school, Yo fui el primero que me gradué del high school, de la the secundaria. first one to go to college. El primero que fui a la universidad. Then I went to Dallas to go to Dallas Seminary. Entonces fui al seminario en Dallas. I became the first African American Yo fui el primer afroamericano to earn a doctorate degree from Dallas Seminary. que recibiera un doctorado del Dallas Seminary. We started a church with 10 people in my house. Empezamos una iglesia con 10 personas en mi casa. We have over 9,000 now. Ahora tenemos más de 9,000. We started on radio Empezamos en el radio and are now heard in 130 countries. y ahora estamos en 130 países. I didn't tell you that to tell you about me. Yo no te dije eso para decirte de mí. I told you that to tell you about my dad. Te dije eso para que sepas quién es mi padre. He learned to fear God. Él aprendió a temer a Dios. He brought it home. Lo trajo a casa. My mother became a fruitful vine. Mi esposa se hizo una vid fructífera. Mi mamá se hizo una vid fructífera. I became an olive plant. Y yo me hice un olivo. He took us to Zion, Nos llevó a Sion. and that's why I'm in Miami Y por eso today. estoy en Miami hoy. In fact, he sees his children's children. De hecho, él está viendo los hijos de sus hijos. My children. Mis hijos. My oldest daughter, Crystal, Mi hija mayor, Crystal, has joined with me in writing Kingdom Woman, ya está escribiendo conmigo el libro de Mujer del Reino, which will be out in July. que va a salir en julio. My second daughter, Priscilla Shire, Mi segunda hija, Priscila, is the leading Bible study teacher es la maestra principal de estudio bíblico in America. en los Estados Unidos. My first son, Anthony, Mi primer hijo, Anthony, is singing all over the nation está cantando por todo el país and leading churches in y worship. dirigiendo iglesias en adoración. My fourth child, Jonathan, Mi cuarto hijo, Jonathan, played in the National Football League jugó en la Liga Nacional de Fútbol Americano and now is speaking across the y country ahora es un orador por todo el país and is working with me in y ministry. trabaja conmigo en el ministerio. So when my father became a kingdom man, Cuando mi papá se convirtió en hombre del reino, it not only affected his child, no solamente afectó a su hijo, it affected his children's children. sino a los hijos de su hijo. Because this is a generational issue. Porque esto es un asunto de generaciones. And if we're going to save our generation, Y si queremos salvar nuestra generación, we've got to raise up kingdom men. tenemos que levantar hombres del reino. My favorite show growing up as a boy Mi show favorito cuando era niño was Superman. era Superman. I love Me Superman. encantaba Superman. Now, as Clark Kent, Como Clark Kent, he was an idiot. él era un idiota. Nobody paid attention to him. Nadie le ponía atención. Lois Lane didn't like him. Lois Lane no le gustaba. Jimmy Olsen would make fun of him. Jimmy se burlaba de él. And Perry White would often skip him. Y Perry White no lo miraba. But don't let him find a telephone booth, Pero si encontraba una cosa de teléfono and don't let him find a closet. o si encontraba un closet, imagínate, Because then he would change clothes. porque cambiaba de ropa. There would be havoc in the community. Podía haber desorden en la comunidad. Evil would be taking over. La malicia podía estar fuerte. And someone would say, "Where's Y Superman?" alguien decía, ¿a dónde está Superman? I'd be sitting on the floor with my brother, Yo estaba sentado en el piso con mi hermano, watching the movie. mirando la película.
Clark Kent would take off his glasses, Clark Kent se quitaba los espejuelos, unhook his se tie. quitaba la corbata I'd look at my brother y yo miraba a mi hermano and say, there he goes. y decía, ahí va. He'd go and change clothes, Se cambiaba la ropa, come out with a red and blue jumpsuit on and a cape. salía con la ropa roja y azul He was now faster than a speeding y bullet. ahora más rápido que una bala, He was more powerful than a más locomotive. poderoso que un tren. He could leap tall buildings in a single Podía bound. brincar rascacielos en un salto. He'd come out with an S on his chest. Salía con un S en el pecho And he would change the environment in which he lived. y cambiaba el ambiente en donde él He vivía. would catch bullets, Agarraba balas, he would break knives, rompía cuchillos and he would get rid of criminals. y sacaba a los He criminales. brought order to a chaotic situation. Trajo orden a una situación caótica. Now, the reason Superman could do that La razón por la cual Superman podía hacer eso is because he wasn't from here. es porque él no era de aquí, He was from another planet es de otro planeta called Krypton. llamado Krypton. But he brought the power from up there Pero él trajo el poder de allá arriba and lived it out down y lo here vivió aquí abajo so that down here got changed para que aquí abajo cambiara because he was from up there. porque él era de allá arriba. What a kingdom man is Lo que hace un hombre del reino, is a man who lives down un here, hombre que vive aquí abajo, but he's from up there. pero eres de allá arriba. He gets instructions from above Instrucciones desde arriba and lives it out down y here la viven aquí abajo so that down here gets para transformed que aquí abajo se transforme because he's getting his instructions from up there. porque recibe instrucciones de allá arriba. The book Kingdom Man El libro Kingdom Man, Hombre del Reino, is designed to transform men diseñado para transformar a hombres so that they can now live para que ellos vivan with an S on their chest. con un S en su pecho. Now that S doesn't mean they're Superman, Ese S no quiere decir que sean Superman, but it does mean they're saved. porque si en inglés, en español, salvo, That S doesn't mean they're Superman, no son Superman, but it means that they've been sanctified. pero sí santificado. It doesn't mean they're Superman, No Superman, but it means they're a saint of the Most High pero God. son un santo del Dios Altísimo. So as men read this book, Mientras los hombres leen este libro, they can now put a K on their chest pueden ponerse una letra K en because su they're pecho, now kingdom men. porque ahora son una R, ahora son hombres del reino. God bless you and thank you for having me. Dios le bendiga y gracias por tenerme.